La Reforma fue un evento clave en la historia del cristianismo que tuvo lugar en el siglo XVI y que alteró radicalmente la estructura y las creencias de la Iglesia cristiana en Europa. Iniciada por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, la Reforma condujo a la creación de iglesias protestantes y a la fragmentación de la hasta entonces unificada Iglesia Católica Romana. El movimiento fue impulsado por factores teológicos, políticos y sociales, y tuvo efectos duraderos en la sociedad, cultura y religión europea. Antecedentes de la Reforma. La Reforma no surgió de la nada, fue la culminación de siglos de insatisfacción con la Iglesia Católica. A finales de la Edad Media, la Iglesia Católica estaba profundamente involucrada en el poder y la riqueza secular. Muchos funcionarios eclesiásticos, incluido el Papa, estaban más preocupados por la autoridad política y el enriquecimiento financiero que por el liderazgo espiritual. Esta situación se agravaba por la corrupción generalizada en la Iglesia, incluida la venta de indulgencias, el simonismo, venta de cargos eclesiásticos y el nepotismo. Los miembros del clero a menudo vivían vidas de lujo, mientras que muchos feligreses permanecían en la pobreza y espiritualmente desatendidos. Las cuestiones teológicas también desempeñaron un papel importante. Durante los siglos, la Iglesia había desarrollado doctrinas y prácticas que algunos teólogos y laicos consideraban problemáticas. Por ejemplo, la Iglesia daba gran importancia a los rituales, las reliquias y la intercesión de los santos, mientras que la Biblia y la fe personal tenían un papel secundario en la vida religiosa del cristiano promedio. Además, la Biblia en latín, Vulgata, no era accesible para el pueblo común, y muchos clérigos estaban mal educados, lo que provocaba ignorancia y malentendidos sobre las enseñanzas cristianas. Martín Lutero y las 95 tesis. La chispa que encendió la Reforma ocurrió en 1517, cuando Martín Lutero, un monje alemán y profesor de teología, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este documento era una crítica a la práctica de la Iglesia Católica de vender indulgencias, que eran certificados que supuestamente reducían el castigo por los pecados. Lutero creía que esta práctica engañaba a las personas haciéndolas creer que podían comprar su entrada al cielo. Las preocupaciones teológicas de Lutero eran mucho más profundas que solo la venta de indulgencias. Él cuestionaba la base misma de la autoridad de la Iglesia, argumentando que la salvación se alcanzaba únicamente por la fe, sola fide, y no por las buenas obras ni la mediación de la Iglesia. También enfatizaba la importancia de la Biblia como la única fuente de autoridad divina, sola escritura, rechazando la dependencia de la Iglesia en las tradiciones y decretos papales. Lutero creía que cada cristiano tenía el derecho de interpretar la Biblia por sí mismo, lo cual era un alejamiento radical de la enseñanza católica que sostenía que solo el clero podía interpretar las Escrituras. Las tesis de Lutero se imprimieron y difundieron rápidamente por toda Europa gracias a la reciente invención de la imprenta. Esta tecnología desempeñó un papel crucial en la difusión de las ideas de la Reforma, haciendo que los textos y panfletos religiosos estuvieran disponibles para un público mucho más amplio que nunca. Los escritos de Lutero pronto obtuvieron el apoyo de muchos alemanes, especialmente aquellos que resentían el poder político y económico de la Iglesia. La expansión de la Reforma. El movimiento de Lutero se extendió rápidamente más allá de Alemania, inspirando a reformadores en otras partes de Europa. En Suiza, Ulrico Zwinglio lideró un movimiento paralelo que rechazaba las enseñanzas católicas sobre los sacramentos y promovía una ruptura más radical con la Iglesia. Las reformas de Zwinglio se centraron principalmente en Zúrich, donde trabajó para establecer un gobierno teocrático que aplicara los principios protestantes. El énfasis de Zwinglio en la Biblia como la máxima autoridad y su rechazo de muchas prácticas católicas influyeron en los movimientos de reforma posteriores. Quizás el líder más influyente de la Reforma después de Lutero fue Juan Calvino, un teólogo francés que se estableció en Ginebra, Suiza. La teología de Calvino, conocida como calvinismo, enfatizaba la soberanía de Dios y la doctrina de la predestinación, la creencia de que Dios ya había determinado quién sería salvo y quién estaría condenado.
Calvino también promovió la idea de una vida cristiana disciplinada, con un enfoque en el comportamiento moral y la importancia del gobierno comunitario por la Iglesia. Sus ideas se extendieron por toda Europa, influyendo en el desarrollo del protestantismo en países como Francia, donde sus seguidores fueron conocidos como hugonotes, los Países Bajos, Escocia e Inglaterra. La Reforma también tuvo un profundo impacto en Inglaterra, donde adquirió un carácter único. En 1534, el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica, no principalmente por cuestiones teológicas, sino porque el Papa se negó a concederle el divorcio de su esposa, Catalina de Aragón. Enrique se declaró a sí mismo cabeza de la Iglesia de Inglaterra, iniciando lo que se conoce como la Reforma Inglesa. Aunque Enrique mantuvo muchas doctrinas católicas, su ruptura con el papado allanó el camino para reformas protestantes más radicales bajo sus sucesores, particularmente durante el reinado de Eduardo VI. Cambios teológicos y sociales. La Reforma no fue solo un movimiento religioso, tuvo profundas implicaciones sociales y políticas. Los cambios teológicos traídos por la Reforma alteraron fundamentalmente la forma en que los cristianos veían su relación con Dios y la Iglesia. Los protestantes enfatizaban la justificación por la fe sola, lo que significaba que la salvación era un don de Dios que no podía ganarse con el esfuerzo humano. Esta creencia desplazó el enfoque de la vida cristiana lejos de la Iglesia institucional y sus sacramentos hacia la fe personal y la relación individual con Dios. El sacerdocio de todos los creyentes fue otro concepto clave de la Reforma. Lutero argumentaba que todos los cristianos tenían acceso directo a Dios y podían interpretar la Biblia por sí mismos. Esta idea socavaba la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, que había colocado al clero en un papel mediador entre Dios y los laicos. Como resultado, muchas iglesias protestantes adoptaron una estructura más igualitaria, con menos énfasis en la autoridad de los obispos y sacerdotes. La Reforma también tuvo importantes consecuencias sociales. En muchas partes de Europa, el protestantismo se asoció estrechamente con la identidad nacional y el poder político. Por ejemplo, en Alemania, las enseñanzas de Lutero fueron acogidas por muchos príncipes que vieron una oportunidad para afirmar su independencia del emperador del Sacro Imperio Romano y del Papa. La Paz de Augsburgo, en 1555, permitió a los príncipes alemanes elegir si sus territorios serían católicos o protestantes, institucionalizando la división religiosa de Europa. En Suiza y los Países Bajos, el protestantismo se asoció con el republicanismo y la resistencia al dominio extranjero. En Inglaterra, el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra condujo a conflictos con católicos y puritanos, protestantes radicales que querían más reformas. Estas tensiones religiosas finalmente contribuyeron a la Guerra Civil Inglesa en el siglo XVII. La Contrarreforma Católica. En respuesta a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica lanzó su propio movimiento de reforma, conocido como la Contrarreforma o Reforma Católica. Este movimiento buscó abordar algunas de las cuestiones planteadas por los críticos protestantes, al mismo tiempo que reafirmaba los dogmas católicos fundamentales. El Concilio de Trento, 1545-1563, fue un evento clave en la Contrarreforma, donde los líderes católicos aclararon sus enseñanzas sobre cuestiones como la salvación, los sacramentos y la autoridad del Papa. El Concilio de Trento rechazó las doctrinas protestantes como sola fide y sola escritura y reafirmó la necesidad de las buenas obras y la autoridad de la tradición eclesiástica. Sin embargo, la Iglesia también realizó algunas reformas internas, como mejorar la educación de los sacerdotes, combatir la corrupción y promover una vida espiritual más disciplinada. Nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, fundados por Ignacio de Loyola, jugaron un papel crucial en la Contrarreforma. Los jesuitas se hicieron conocidos por su rigurosa educación, trabajo misionero y lealtad al Papa. Fueron fundamentales en la revitalización del catolicismo en muchas partes de Europa y en la difusión de la fe a nuevas regiones, incluidas las Américas y Asia. La Reforma fue un punto de inflexión en la historia del cristianismo que condujo al establecimiento de iglesias protestantes y a la fragmentación de la Iglesia Católica Romana.
Fue impulsada tanto por preocupaciones teológicas como por cambios sociales, políticos y tecnológicos más amplios. El movimiento transformó el panorama religioso de Europa y tuvo efectos duraderos en la sociedad occidental, influyendo no solo en las creencias religiosas, sino también en la política, la educación y la cultura. El legado de la Reforma sigue siendo evidente hoy en día en la diversidad de denominaciones cristianas y en los debates continuos sobre el papel de la religión en la vida pública.